Bienvenidos a la sexta clase de biología. Esta clase es para alumnos de fonobiología de la UCA. Hoy vamos a ver mitosis y control del ciclo celular. Vamos a ver un poquito qué es la mitosis. Y para empezar a hablar de mitosis, les voy a comentar algo. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando fuimos a ver al microscopía, fuimos a ver los glóbulos rojos. Eso es una gota de sangre nada más que se hace un frotis. Recuerdan que son un montón de glóbulos rojos. Nuestro organismo tiene que producir 2,5 millones de eritrocitos por segundo para mantener este número que nosotros tenemos en nuestro organismo en forma constante. Cada una de estas células que están viendo ahora, que son glóbulos rojos, duran 120 días en nuestro organismo. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo para que se generen todos estos glóbulos rojos y a alta velocidad. Esta reproducción celular está regulada de manera perfecta para que se formen nuevas células y compensar de alguna forma estas células que se van perdiendo porque duran 120 días cada una. Entonces vamos a hablar de lo que es el ciclo celular. Las células de nuestro organismo pasan por un ciclo que comprende de dos periodos. Uno que es la interfase y otro que es la división celular, que puede ser mitosis o meiosis. En la interfase, no, si bien uno se imagina que la célula está en reposo, es un periodo que es el más prolongado generalmente, y ahí nuestra célula van a ocurrir en ella las funciones más importantes del ciclo, como por ejemplo duplicar los componentes que tiene ella para saber que van a ser destinados a una célula hija el día de mañana. Entonces, también hay tipos celulares que no sufren estas divisiones, como por ejemplo las neuronas, viven toda su vida en interfase. La interfase comprende entonces de tres periodos. El periodo G1, G significa gap, que es intervalo. En este periodo no hay síntesis de ADN, es el periodo de duración más variable de todo el ciclo. El resto suele ser un poco más constante. Una vez que la célula decide dividirse, vamos a tener un periodo S y un periodo G2 que suele durar horas generalmente. Pero el G1 puede ser mucho más variable, desde días, meses o años. En el periodo S, donde se produce la síntesis del ADN, y en el periodo G2, ahí no hay síntesis de ADN otra vez, pero es el tiempo que transcurre entre la finalización de la síntesis del ADN y el comienzo de la mitosis. Las células que no se dividen, por ejemplo las neuronas que le hablé recién, o que se dividen pocos, se hallan principalmente en el periodo G1. Cuando este periodo G1 es muy prolongado, hablamos de que la célula está en G0. O sea que las células se retiran de lo que es el ciclo celular, porque no piensan en dividirse en ningún momento. Esto es lo que estaba hablando yo recién, ¿sí? Las células que no se dividen o que se dividen poco, generalmente decimos que están en G0. Entonces, como conclusión a todo lo que estamos hablando, ¿sí? El ciclo celular está dividido en dos etapas. Una etapa de interfase, en donde no ocurre la división celular, sino que la célula puede prepararse para dividirse, y una etapa de división celular, que esta puede ser mitosis o meiosis. Vamos a describir un poco la mitosis en forma general. Cada mitosis comienza al final de una interfase. Esta interfase va a estar obviamente entre periodos mitóticos, por eso la interfase es un periodo intermitótico. Y termina con la siguiente interfase y el comienzo de un nuevo ciclo celular. Para que se dé una división celular, previamente el material de la célula tiene que haberse duplicado. Y estamos hablando
más precisamente de lo que es el material genético. O sea que para que haya una mitosis, previamente tuvo que haber un periodo tipo S, en donde hay replicación del material. Después de un periodo S, hay un periodo G2 que dijimos que era corto y empieza la mitosis, en donde va a haber una división de todo este material que previamente se duplicó en interfase para que se generen dos células hijas, una célula y la otra, y el comienzo de un nuevo ciclo celular. Para que se dé también la mitosis tienen que aparecer los usos mitóticos, que los vamos a ver en un ratito. Esto es importante ya ir conociéndolos, ya que los usos mitóticos aparecen gracias a que hay centrosomas. Estos centrosomas también se duplicaron en interfase para que ocurra esta división celular. Estos usos mitóticos son microtúbulos, o sea, proteínas que van a servir de anclaje para los cromosomas y que los va a repartir entre las células hijas para que esto salga de la forma mejor posible. Este proceso de mitosis, de división celular, ocurre en diferentes etapas. Les voy a marcar precisamente cuál es la que más me interesa que ustedes se acuerden, ¿sí? Pero las etapas son profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Profase. En la profase, nosotros ya lo vimos que previamente a la división celular hubo una replicación, por lo tanto cada cromosoma va a estar compuesto por dos cromosomas, digo por dos copias de ADN. Estas dos copias de ADN o cromátidas las llamamos hermanas en la clase anterior porque son idénticas. Entonces, cada cromosoma va a estar compuesto por dos copias de ADN o cromátidas que son hermanas. En este momento los cromosomas tal cual los vimos en las otras clases no los vamos a ver, ¿sí? Se van a ver como filamentos muy delgados todavía, ¿sí? Pero la aparición de estos cromosomas como filamentos delgados, como un inicio de la condensación de la cromatina, marca el inicio de la profase. Estos cromosomas, a medida que avanza la mitosis, se van a ir condensando aún más, pero todavía no llega el momento en donde están más condensados. Se hacen más evidentes los centrómeros a medida que se van condensando y aparecen también las placas proteicas o cinetocoros a ambos lados de los centrómeros. Estos cinetocoros son importantes porque también van a ayudar al anclaje de los cromosomas a los usos mitóticos. Estos cromosomas, que son todavía como filamentos, se van a ir acercando al carioteca, a la membrana nuclear, y el nucleolo de estos núcleos van a ir desapareciendo. Se desintegra el citoesqueleto celular, ese esqueleto proteico que tienen las células, y las células se vuelven esféricas, pierden la forma característica de las células. El retículo endoplásmico y el Golgi se vuelven como vesículas pequeñas, esto para asegurarse que se distribuyan de forma correcta de un lado y del otro, y se forman estos usos mitóticos que dijimos que son microtúbulos que nacen de los centrosomas y que estos centrosomas se van a ir alejando recíprocamente hacia los polos opuestos preparándose para la división celular. Acá tenemos el cromosoma, todavía no se llega a ver de esta forma, ¿sí? Pero este gráfico les va a servir a ustedes para poder visualizar lo que es el cinetocoro. Y estos son los usos mitóticos que, bueno, están cortados acá, pero imagínense que estos filamentos son todavía mucho más largos y que van a estar dirigidos hacia los centrosomas. Bueno, estos son los centrosomas que se van alejando, se van acercando a los polos. Acá están viendo los usos mitóticos y los cromosomas que se van acercando hacia lo que es la envoltura nuclear, pero todavía se siguen viendo como filamentos.
no se ven todavía los cromosomas típicos que vimos en las otras clases. Después sigue la prometafase. En esta etapa se va a desintegrar la membrana nuclear. Sigue todavía la condensación de los cromosomas, todavía aparecen desordenados. Aparecen tres tipos de fibras de uso mitóticos. Unas que van a invadir el área antes ocupadas por el núcleo. Estas son las fibras cinetocóricas porque van a entrar en contacto con los cinetocoros de los cromosomas. Otras que no toman contacto y solamente cruzan al otro polo, esas son las fibras polares, y las fibras de Laster que son cortas y se irradian a todas direcciones con extremos libres. Ahora vamos a ver cómo se ven estas tres tipos de fibras. Las más importantes, las cinetocóricas, porque son las que van a tomar contacto con los cromosomas y los van a arrastrar hacia los extremos, hacia los polos de esta célula para que después se terminan dividiendo. Bueno, acá lo que pueden ver es cómo se va desintegrando la envoltura nuclear. Centrosomas y los usos mitóticos. Metafase. Esta etapa es importantísima. ¿Por qué? Porque en esta etapa los cromosomas van a estar en máxima condensación. Acá aparecen los cromosomas tal cual los vimos en las otras clases, en la forma de esos cuerpos que parecen X. Acá se van a ver directamente, ¿sí? Cromosomas en máxima condensación y aparecen ordenados. Fíjense que aparecen ordenados y estos se van a encontrar precisamente en lo que es el ecuador de la célula. Como cuando vemos el planiferio, que aparece el ecuador, o el globo terráqueo, que aparece el ecuador, que está justo en el medio. Bueno, de la misma forma aparecen estos cromosomas en el ecuador de la célula. Las placas cinetocóricas, que dijimos que estaban a los lados del centrómero, van a estar orientadas hacia los polos opuestos de las células. Este es un polo y el otro es el otro polo, ¿sí? Hacia los polos opuestos de la célula mirando a los respectivos centrosomas. Porque los centrosomas, gracias a sus fibras cinetocóricas, los tienen anclados y ya están a punto de empezar a movilizarse. Pero todavía siguen en el plano ecuatorial. Acá, metafase, cinetocoros, las fibras cinetocóricas, centrosomas, ¿sí? Fíjense que están orientados y preparados para la próxima etapa. Anafase. Acá recién los cromosomas se dividen, ¿sí? Hay una partición de las coesinas de los centrómeros. Ahí y las cromátidas hermanas se van a dividir, una para un lado y la otra para el otro. Recuerden que las cromátidas hermanas son copias, ¿sí?, del mismo ADN. Estas cromátidas se separan, empiezan a migrar hacia los polos y en dirección a los centrómeros, ¿sí?, que están acá y que están acá, ¿sí?, gracias al uso cinetocórico, ¿sí?, los usos mitóticos. Los cromosomas, gracias a este desplazamiento, fíjese que adoptan estas formas de V, ¿sí?, porque están como siendo arrastrados. Hay unas fibras que son las fibras que están viendo acá, que no están ancladas a los cromosomas, ¿sí? Son las fibras polares. Estas fibras polares, a medida que se van alargando, también ayudan a que estos polos se vayan separando y que se vayan distanciando y que la célula termine adoptando una forma ovoide. Ya deja de ser redonda como estábamos hablando antes, sino que se vuelve ovoide. Acá está la célula, forma ovoide, ¿sí? Fíjense cómo están los cromosomas siendo arrastrados por los usos mitóticos y a medida que estos usos también se van prolongando, que son usos que no están anclados a los cromosomas. Cuando los cromosomas llegan a los polos, ¿sí?, estamos hablando de la próxima etapa, que son es la telofase, ¿sí?
Acá desaparecen los usos cinetocóricos y marcan así el comienzo de la telofase. Hay un mayor alargamiento celular por las fibras polares. Hay un desenrollamiento de los cromosomas. Acá otra vez desaparece esa forma típica de que vimos de los cromosomas, sino que empiezan otra vez a aparecer como filamentos. Y después aparece otra vez las envolturas nucleares. Y podemos visualizar otra vez el núcleo, ¿sí? Dos núcleos hijos. Y reaparecen otra vez los nucleolos. Se restablece el citoesqueleto y la célula vuelve a adoptar su forma habitual. Pero estamos hablando ya de dos células. El proceso por el cual se parte el citoplasma por la región ecuatorial, donde antes estaban los cromosomas, bueno, ahora el citoplasma se va a repartir, ¿sí? Este proceso se llama citocinesis. Y se debe gracias también a un remanente de las fibras polares que estaban por acá también, ¿sí? Estas fibras polares que estaban en esta zona ecuatorial, en un remanente van a facilitar esta constricción del citoplasma. Esta constricción o citocinesis empieza en anafase y termina en telofase. Y así terminamos con lo que es división celular. Ahora vamos a hablar un poquito de control del ciclo celular. ¿Cómo es que la célula decide dividirse? Y esto también es importante para terminar de cerrar lo que vimos, lo que empezamos a hablar en la clase pasada, que es sobre cáncer. Bueno, volvamos otra vez a lo que es el ciclo celular. Recuerden que hay una interfase, hay un momento que la célula se divide y después empieza la interfase otra vez. Esta división celular se hace para reemplazar a las células que envejecen y que terminan muriendo o en periodos especiales en donde hay crecimiento del ser vivo, ¿sí? Ahí se empiezan a dividir estas células. Por lo tanto, hay momentos en que la célula tiene que decidir si se tiene que dividir o si no se tiene que dividir. Y ese momento es un poco antes de finalizar G1. Antes de finalizar G1 hay un punto en donde la célula decide que se tiene que dividir. Ese punto en la existencia de la célula lo vamos a llamar punto de arranque o de control G1. Entonces es el momento en donde la célula dice me voy a dividir. Esta decisión que toma la célula va a ser gracias a la presencia de sustancias que le van a decir a la célula que quizás provienen de otras células que le van a ayudar a tomar esta decisión, chicos, ¿sí? Entonces son sustancias inductoras que provienen de otras células y van a ayudar a esta célula a tomar la decisión de dividirse. Y acá arrancan una cascada de un montón de sustancias que van a subir y que van a activar a otras sustancias más para desencadenar lo que es la síntesis de ADN y después la división celular. Sepan de que son varias sustancias. Las sustancias son ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Esto es a título informativo, pero sepan de que esta decisión desencadena un montón de sustancias intermediarias para que se concrete la replicación y la división celular. Estas ciclinas pueden ser de ciclinas G1, ciclinas M. Estas ciclinas suben y bajan en diferentes momentos del ciclo celular y las quinasas dependientes de ciclinas que van a ser activadas gracias a la presencia de las ciclinas que estábamos hablando recién. Entonces están viendo acá, este es el punto de arranque en donde la célula decide dividirse, aumenta la ciclina G1 en este caso
y acá se activa esta quinasa dependiente de ciclinas. Y después en G2 fíjense que aumenta otra ciclina y acá se activa otra quinasa dependiente de ciclinas. Y fíjense que acá se activa una, aparece la síntesis, o sea, aparece la replicación del ADN. Y acá se activa otra y se desencadena la mitosis. Entonces, una fase S se va a producir cuando hay activación de ciclinas y de estas quinasas activadas por ciclinas. Y finalmente, toda esta cascada de reacciones lo que van a originar, ¿sí?, es la apertura de estos, ¿se acuerdan de que hablamos de los lazos? Y la activación del ADN polimerasa y de la helicasa y otras enzimas más. Bueno, estas son todas las reacciones que además se dan. Es otro título informativo, chicos, no, yo no les voy a tomar esto. Bueno, después de un tiempo, la ciclina, esta G1 que hablamos al comienzo, va a empezar a caer. Cuando se termina de disminuir la ciclina, acá y ya se finaliza lo que es la síntesis de ADN, pero empieza el segundo aumento de la otra ciclina. Y acá hay un dato interesante. ¿Qué pasa si esta ciclina de pronto no baja o sigue elevada? Entonces se provoca una fase S más prolongada. Acá estamos hablando de una alteración de algo que, o sea, algo que no es normal, ¿sí? En este caso vamos a tener que el ADN se va a seguir replicando y se va a seguir replicando y podemos llegar a tener muchas copias del cromosoma. Así que esto no está bueno. Bueno, en fase G2 ya lo vimos que se encuentra después de la etapa de replicación, ¿sí?, de la fase S. También va a haber controles antes de la división para desencadenar lo que después va a ser la división celular. Y la mitosis o la división celular se va a producir cuando la ciclina M, es la otra ciclina que entra en juego, activa a estas quinasas dependientes de ciclinas. O sea, son enzimas que ante la presencia de estas ciclinas se van a activar y van a desencadenar lo que es el fenómeno de la mitosis. Entonces, fíjense que cuando se activa esta quinasa, todas las consecuencias que trae, que se desintegran los filamentos de actina, o sea, lo que estábamos hablando recién, que se desintegraba el citoesqueleto, que se desintegra toda la lámina nuclear, que es los filamentos que están por dentro de la membrana nuclear, después también la carioteca, que aumenta el enrollamiento de la cromatina. Todos estos fenómenos los hablamos recién cuando hablamos de mitosis. Esto también se da cuando se activa la segunda quinasa. Esto es más o menos lo que estábamos hablando recién, de cómo las ciclinas, esta es la ciclina M, esta es la otra ciclina, esta es la primera ciclina, la ciclina G1, se activa la quinasa, se desencadena la fase de síntesis, después la otra ciclina, ahí están, aparecen las ciclinas, la quinasa dependiente de ciclinas y se desencadena la mitosis. ¿Para qué todo esto? Porque además hay sustancias, además de estas que vimos recién, que van a inducir la proliferación celular. Y esto es normal, es parte de lo que es la vida de la célula. Las mitosis, como dijimos recién, van a depender también de sustancias que vienen de afuera, que son producidas por otras células, generalmente células vecinas o pueden estar a distancias, quizás hormonas, por ejemplo, que llegan a la célula y van a hacer que la célula se divida. Estas sustancias son las que van a actuar para aumentar la primera ciclina, por ejemplo.
Y acá están todas las hormonas que, por ejemplo, pueden llegar a facilitar que se desencadenen todas estas reacciones en cadena. La somatomedina, hormonas de crecimiento, los factores hematopoyéticos. Los factores hematopoyéticos son factores que van a facilitar que las células de la sangre se dividan. Por ejemplo, hay un factor que se llama eritroproyetina. La eritroproyetina se genera en los riñones y facilita, ¿sí?, la generación de estos glóbulos rojos que vimos en la primera diapositiva de la clase. O sea, facilita la división, hace que la célula se divida y que pueda reponer la cantidad de glóbulos rojos que tenemos nosotros los seres humanos normalmente. Y acá aparece la proteína P53. Esta proteína P53 es una proteína que va a controlar el estado del ADN antes que la célula ingrese a fase S. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablamos en la clase anterior que las células tenían mecanismos para darse cuenta si había una mutación en su ADN? Uno de estos mecanismos que tiene la célula para controlar si el ADN está bien, está correcto para que la célula entre en fase S, es esta proteína P53. Esta proteína P53 se va a generar cuando la célula detecte que hay alteraciones en su ADN. Este gen P53 que va a codificar esta proteína P53 pertenece a una categoría de genes que son conocidos como genes supresores de tumores y son genes normales que tenemos todos nosotros, ¿sí?, que cuando la célula detecta que hay alguna mutación, que hay algo que no está bien, activa y se genera esta proteína P53. Y vamos a ver cómo trabaja esta P53. Esta P53 también desencadena la activación de otras proteínas que no me interesa que se acuerden, ¿sí? Pero lo que hace precisamente es detener el ciclo celular. Lo detiene y le da tiempo a la célula para corregir el daño. Y después vuelve a activar el ciclo celular para que la célula pase a fase S una vez que corrija el error. Pero si ese daño que encuentra la célula ve que es muy peligroso para las células hijas, la P53 lo que va a desencadenar es la muerte de esa célula para que no se divida. De una forma u otra hace desaparecer este ADN dañado. Otras proteínas reguladoras, por ejemplo, está la proteína Rb. Esta proteína Rb es una proteína que cuando está mutada desencadena tumores de la retina. Esto se ve en niños muy chiquititos, en bebés. Entonces, cuando hablamos de cánceres, estamos hablando de mutaciones de genes. Uno de estos genes que pueden estar mutados es el gen el P53, por ejemplo, que dijimos que era un gen supresor de tumor. Si es un gen que normalmente funciona detectando que la célula tiene una mutación, detiene, corrige el error, si por algún motivo este gen llega a fallar, llega a estar mutado o llega a no funcionar, la célula va a desencadenar una síntesis de ADN, una replicación, y se va a terminar dividiendo con el gen mutado y con otras mutaciones más. Entonces, este gen supresor de tumor, mientras esté indemne, es lo mejor para la célula, en realidad, ¿sí? Y después hay otros genes que me interesa que sepan, que es el gen de los protoncogenes. Los protoncogenes, estos genes facilitan la división celular. Son genes que promueven la proliferación celular, son genes que tenemos todos los seres humanos, son genes normales,
Pero en casos de alteraciones lo que puede llegar a pasar es que estos genes se empiezan a expresar más de lo habitual. Cuando estos genes, que normalmente también inducen la división celular en forma normal, cuando se exagera su producción, van a, van a provocar más división celular de lo normal y esto también es una de las causas de cáncer, o sea, es un gen ligado al cáncer. Entonces el cáncer no es solamente a partir de una célula normal que se transforma justo en maligna y ahí se desencadena el cáncer, sino que es una cadena de sucesos, ¿sí? Solamente esto sería el comienzo de lo que puede llegar a provocar un cáncer. Pero bueno, todo empieza por algo y una mutación del gen es una forma de iniciarlo. Para que suceda un cáncer tiene que haber más cambios sucesivos, generaciones y generaciones de células que pasan por estados precancerosos y cada vez más acentuados hasta que desencadena un cáncer. Entonces hay una suma progresiva de mutaciones, no solamente una, sino que después tenemos más y más mutaciones en protoncogenes, en genes supresores de tumores y ahí sí se instala la enfermedad. Estas células cancerosas, una vez que esta división celular se descontrola, ¿sí? Aparecen cromosomas rotos, cromosomas translocados, cromosomas repetidos, todo porque hay una alteración de la regulación de todo este ciclo celular que tan prolijamente venía dándose en la célula. Va a haber divisiones celulares que no son correctas, fases S más prolongadas que generan muchas replicaciones de los cromosomas. Así que se van desencadenando células completamente deformes que no tienen nada que ver con las células originales que pertenecían a ese órgano o tejido que tiene después el cáncer, ¿no? Entonces, la conclusión, tanto los protoncogenes como los genes supresores de cáncer son genes normales que están en todos los organismos. Las mutaciones de estos genes, o sea, que algo que inactive estos genes supresores de cáncer, como el P53 que detenía a la célula para corregir el error y después la reiniciaba, o desencadenaba la muerte celular, o los protoncogenes que normalmente inducen la división celular, pero que de pronto se expresan más de lo habitual. Ahí se transforma de pronto oncogenes a oncogenes, cuando están mutados y se expresan más de lo habitual. Son causas que están relacionadas con el cáncer. Entonces, los protoncogenes son genes normales, los oncogenes son las versiones defectuosas que hacen que la célula se descontrole y que aumente la división celular o que disminuya la muerte celular. Son análogos. Los genes supresores de tumores previenen la multiplicación anormal de las células, esto es lo que habíamos hablado recién, ¿sí? Esta actividad del P53 de detener el ciclo o incluso inducir la muerte celular. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, nos vemos en clase y vemos estos temas otra vez.